Hoy vamos a comparar el capítulo número 8 del webtoon de Debajo del Roble con los capítulos 16 y 17 del primer libro de la primera temporada de las novelas, que como siempre os digo, los links oficiales los tenéis abajo en la cajita de descripción y en un par de vídeos que os voy a dejar por ahí arriba fijados para los que necesitáis un poquito más de soporte visual, que además tengo que añadir que he creado un short para aquellos que estáis teniendo problemas o que no encontráis cómo poner la aplicación de Manta en español. Ya sabéis, y para los que no lo saben lo cuento, que las novelas todavía no están traducidas en español, sin embargo el webtoon ya está empezando a tener traducción oficial y la tenéis disponible en Manta en la parte de la aplicación en español. Para aquellos que sois hablantes de francés o que domináis el francés, que sepáis que también Manta está traduciéndose al francés, o sea que tenemos todos esos recursos y, como os digo, tenéis un short donde os señalo más o menos cómo se accede a la parte en español o en francés de la aplicación de Manta. Dicho esto, comenzamos con el vídeo, que la verdad es que hay poquitas diferencias, pero sí que son significativas en esta ocasión, ¿no? Así que vamos a comenzar donde lo dejamos en el capítulo anterior, básicamente, que es cuando Riftan y Maxi están mirando el castillo de Anatol después de haber hecho el viaje desde Croiso, ¿no? Y Riftan va a comenzar con esta imagen a contarle a Maxi que la mayor parte de la gente de Anatol son mercenarios o mineros y que también hay sirvientes, pero que, como se puede ver, la tierra no es muy cultivable, así que los campesinos suelen criar ganado. Esto es lógico dentro del mundo y dentro en general de cualquiera que sepa un momento cómo se funciona el tema del campo. Me imagino que todos sois conscientes, ¿no? En un terreno muy montañoso, la verdad es que es muy difícil cultivar. Normalmente siempre se cultiva en terreno llano porque es menos rocoso, los suelos suelen ser más fértiles porque bajan todos los nutrientes de la montaña, suelen estar mejor regados, suelen tener un clima mejor. Sin embargo, el clima de montaña suele ser más árido, más frío, más seco, dependiendo de dónde esté la montaña. Entonces es bastante más difícil de cultivar. Sin embargo, ese terreno suele ser bastante bueno para la ganadería y la carne suele salir muy buena, con lo cual aquí tenemos lo bueno que tiene Anatol, que es básicamente su actividad ganadera, y en el fondo también ya veremos que tendrá en el futuro una gran actividad comercial, porque aunque está en una montaña, en realidad también Anatol tiene un gran puerto. Entonces en realidad es un centro como de básicamente comercial, que Riftan ya sabemos que va a convertir en una cosa espectacular, ¿no? Pero bueno, eso es adelantar acontecimientos, continuamos, ¿no? Maxi va a quedar aquí diciéndole, pues ya veo, o sea, como veis aquí en la imagen, y Riftan le va a decir que puede que no le parezca mucho, pero el castillo está bastante bien, aunque tal vez no sea tan lujoso como el castillo de Croiso. Maxi le va a comentar aquí que para nada, que nunca ha pensado que fuera poca cosa y que en realidad le parece que es una gran fortaleza. Riftan en el webtoon continúa diciendo que las paredes o las murallas en realidad del castillo deben de ser muy altas debido a los monstruos que hay en el área. Maxi va a decir como que hay muchos monstruos y Riftan le va a decir que sí, pero que no hay nada de qué preocuparse porque se han invertido muchos años de trabajo en las murallas y que ningún monstruo en realidad puede atravesarlas. Maxi, viendo la preocupación que tiene Riftan en el rostro, le va a decir, bueno, en realidad no estaba preocupado, o sea, simplemente preguntaba por saber, ¿no? Y en el webtoon va a interceder aquí Ruth en la conversación, diciendo que de verdad no hay nada de qué preocuparse porque él prácticamente puso oro en las paredes, aunque no puede asegurar nada, ya que se ha dado cuenta de que parece que la propiedad ha estado vacía por años. Riftan le va a decir que si no calla la boca, la torre será lo primero que va a demoler. Y va a interceder aquí también Evaron diciendo, ya basta de charla, comandante, morimos de hambre. Y Riftan decide emprender el viaje a terminar, básicamente a llegar al castillo, ¿no? Paramos aquí y comentamos un poquito las diferencias que hay con las novelas, que en este caso he de decir que el diálogo trasciende de una manera un poquito distinta, vamos a tener más detalles y también he de decir que hay un detalle en particular que no se dice aquí, que es el detalle de que Riftan puso oro, según Ruth, en las murallas. Sabemos, gracias al punto de vista de Riftan, que para los que no lo sabéis es un libro que se hizo después de la primera temporada de las novelas, que como sabéis son 5 libros la primera temporada,
Y después de esos 5 libros tenemos el libro del punto de vista de Riftan, que narra la historia de Riftan desde que era niño hasta que prácticamente se casa, bueno, hasta que se casa realmente, hasta que se casa con Maxi. Durante toda esta historia vamos a ver en una parte en la que Riftan va a trabajar mucho en esa muralla y quiere fortificarla muchísimo y no escatima en gastos, sin saber muy bien tampoco por qué lo está haciendo. O sea, Riftan yo creo que sin saberlo ya estaba como prediciendo que Maxi iba a ir ahí y que necesitaba fortificar Anatol, no solamente para la gente que vivía en Anatol, sino para lo que se venía, ¿no? Esto es algo que es así. Y Ruth muchas veces le va a estar diciendo que no hacía falta que gastase tanto dinero en la muralla, pero la realidad es que Riftan gastó una suma increíble porque lo que hizo fue acelerar el proceso pagando mucho más para que la gente trabajara el doble, ¿no? Este es un detalle que, como os digo, aquí todavía en este punto de las novelas no se cuenta. Ruth no habla aquí. La conversación es meramente entre Maxi y Riftan, y sí que es cierto que hay un caballero indeterminado, no nos dicen que sea Evaron, aunque en el webtoon vemos que efectivamente es Evaron, que va a decirles, bueno, podéis ya dejar de hablar, o sea, tenemos hambre, vámonos de aquí, ¿no? Eso es básicamente lo que sucede. Sin embargo, también tengo que añadir que durante la conversación que tenemos aquí escueta entre Riftan y Maxi sí que es cierto que hay más detalles dentro de esta conversación de Maxi, porque Maxi ya se está dando cuenta de que Riftan está comparando mucho con el castillo de Croiso y que Riftan tiene como una imagen de que tiene que ser o más o por lo menos igual que Croiso, o sea, tiene que hacer, básicamente tiene que darle lo mismo. Eso es lo que se está empezando a dar cuenta Maxi. Y de hecho, cuando Riftan está comentando el hecho de que puede que no parezca gran cosa y demás, Maxi va a estar pensando para sus adentros que no sabe qué es lo que está diciendo Riftan, porque ella ve un castillo enorme que se ve como una gran fortaleza y se empieza a pensar, empieza como a preguntarse qué es lo que Riftan considera normal. O sea, esto es increíble y lo está tratando como si no fuera nada, solamente porque lo está comparando con el castillo de Croiso, que sabemos que era pues eso, que está muy ostentoso y demás, porque al duque de Croiso pues le gustaba aparentar, ¿no? Aunque bueno, sabemos también que el duque de Croiso tenía en este punto mucho poder y mucho dinero y por eso pues era como era, ¿no? Pero bueno, en fin, que estos son pequeños detalles que se pierden un poquito en el webtoon porque están tratando de acelerar un poquito la cosa para que nos enteremos bien de lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, continuamos con la siguiente escena del webtoon, que va a ser básicamente de ellos llegando al castillo. Y aquí vamos a hacer un pequeño parón porque quiero decir una cosita de nuevo sobre el dibujo de Pi, que ya sabéis que fan máxima del dibujo de Pi. Y aquí en concreto recuerdo que cuando leí el webtoon por primera vez dije, joder, qué buena representación de un castillo europeo y qué bien hecho está todo lo que son los pilares que se usan en la arquitectura de los castillos, las almenas, como aquí han mezclado un poquito. De hecho, hay partes que me recuerdan un poco a la muralla de Ávila, que, bueno, es una ciudad española, ¿vale? Que tiene una muralla muy grande, de hecho una muralla que es patrimonio de la humanidad y demás, y luego veo también diferencias, o sea, es como que Pi se inspiró en diferentes castillos europeos para crear el castillo de Croiso y bueno, también seguro que el castillo de Anatol y todo, o sea, Pi hizo un trabajo de investigación brutal, porque claro, estos castillos no existen en Corea, ¿vale? Corea son castillos obviamente de corte asiático y esto es un castillo súper medieval europeo y sobre todo el castillo de Anatol se ve claramente de estilo entre románico y gótico, ¿vale? Los que sepáis de historia del arte sabéis a lo que me refiero, pero básicamente el estilo románico vamos a decir que es bastante sobrio en el sentido de que no tiene como mucha ventana ni mucha filigrana ni tal, y eran castillos muy duros, eran como de la Edad Media, de como lo más antiguo, entre comillas, dentro de la Edad Media, ¿no? Y sin embargo luego el gótico pues tiene como todos estos ventanales grandes, muchísimo más luz, vidrieras o vitrales, que creo que en algunas partes de Latinoamérica le decís vitrales a las vidrieras, y es otro tipo de estilo, ¿no? En este caso, a nivel artístico, de verdad me parece que el trabajo que hizo Pi fue impecable.
Y de verdad en España tenemos muchos castillos que son muy similares, y si queréis un día me pongo a buscar porque ya he encontrado como diferentes imágenes de castillos que son muy parecidos, y además tenemos una frente aquí en mi casa que es básicamente que vamos a estar visitando castillos y lugares de este estilo en muchos países distintos de Europa porque hemos cogido ahora esa manía, ¿vale? Aquí una castellana, porque yo nací en tierras de Castilla, que le encantan los castillos, es lo que hay. Pero bueno, pasamos después de este pequeño paréntesis a la siguiente imagen porque continuamos con la historia. Y aquí vemos a una Maxi que está entrando en Anatol y se va a quedar muy impresionada del recibimiento que reciben los caballeros por parte de los anatolianos. Vamos a creer que ese es el gentilicio. De hecho, Maxi, una de las cosas que más le van a choquear, por así decirlo, es el hecho de que la gente deja de hacer su trabajo solamente para saludar a los caballeros. O sea, son como héroes. Los consideran, básicamente, o sea, se ve claramente que los consideran como casi héroes. Y esto es algo que le va a llenar como de emoción a Maxi. Sabe que a ella no le están gritando, no le están vitoreando nada. O sea, sabe que ella no es nadie en toda esta ecuación. Y sin embargo, está viendo todo el calor, el cariño, la admiración que están recibiendo Riften y los caballeros por parte de todo el mundo, ¿no? Y esto le va a impresionar mucho. También se van a encontrar, igual que en el webtoon, con este momento en el que Maxi va a ver a las mujeres de vida alegre, vamos a llamarlas así para que no nos baneen el canal, y van a tener, pues bueno, ese caminito y tal, hasta las puertas del castillo, donde van a dejar a los caballeros a un lado porque se van a dedicar a celebrar, porque tienen preparadas una fiesta ahí y obviamente los caballeros están a otras cosas, mientras Riften lo que quiere es llegar al castillo de Anatol lo antes posible con Maxi, ¿no? Y una vez llegan al castillo de Anatol, van a presentarse los sirvientes y Maxi a la llegada vas a pensar, es que se ve incluso más magnífico de cerca. Es completamente diferente a la lujosa arquitectura roemiana del castillo de Croiso, que como os digo, a mí me... Cuando ves las representaciones del castillo del Croiso, de Pi, el castillo de Croiso es como más gótico, más espectacular por fuera y tiene una arquitectura que es bastante más decorada, por así decirlo. Sin embargo, los castillos o la arquitectura que es más románica, como os digo, es más sobria, como más cuadrada, por así decirlo, tiene menos detalles y eso es lo que se encuentra. Sin embargo, los castillos a la románica europea, faltando las distancias aquí, ya sabemos que este es un mundo inventado y yo lo estoy un poquito trayendo a nuestro terreno, pues obviamente son igual de espectaculares porque son muy majestuosos dentro de su sobriedad, ¿no? Y a Maxi le sorprende muchísimo esta gran diferencia y obviamente ella recibe con incredulidad prácticamente lo diferentes que son y a la vez lo majestuoso que se ve, ¿no? Maxi baja del caballo y los sirvientes van a decirles que están felices de que hayan regresado a salvo y que habían preparado los aposentos a su llegada y Riften les va a comentar que es posible que los demás no regresen debido a la celebración en el pueblo y demás. Esto en las novelas es un poquito distinto porque es como que los sirvientes le preguntan dónde están el resto de los caballeros y Riften rápidamente les va a decir por favor prepararles un sitio porque luego puede que vuelvan y les van a comentar pues que sí que van a preparar los sitios de entrenamiento y unos lugares pues, donde los caballeros puedan descansar también después del viaje, a pesar de que ahora de momento se quedan de celebración, ¿no? Y el sirviente que se encuentra ahí, que en las novelas es Quenan Osmal, que es en realidad el maestro de los establos o el trabajador de los establos principal, va a preguntar quién es esta señora que viene con usted, ¿no? Y Riften le va a decir que es su esposa y Maxi va a decir así como con mucha vergüenza que encantado de conocerle y demás. En el webtoon, como podréis ver, es Rodrigo. Tenemos por así decirlo, al mayordomo principal de la casa, que es el que se presenta. En las novelas, como os digo, es distinto, pero bueno, nos da en el fondo igual y realmente yo creo que en el webtoon querían presentar ya a Rodrigo de una manera más clara y no mezclar quizá personajes que de hecho este señor
prácticamente no vuelve a aparecer en el webtoon. Creo que de hecho no aparece en el webtoon nunca, y en las novelas pues menos. Bueno, a lo mejor sí, creo que hay una escena, pero no sé si era él. Lo tendremos que revisar en el resto de los capítulos que vamos a ver, pero vamos, que es un personaje que no es tan relevante dentro de las novelas, y por supuesto tampoco es un personaje que vaya a ser relevante en el webtoon. Entonces, como Rodrigo tiene más peso, pues es a Rodrigo al que dejan representado, ¿no? Con todo y esto, entran al castillo, y al entrar al castillo, pues como os digo, ven este tipo de arquitectura más sobria, aunque he de decir que esos ventanales sí que parecen más tipo gótico. Pero bueno, es lo que veíamos por fuera, era distinto, y este ventanal realmente yo creo que no lo vemos representado, porque lo que vemos representado siempre es la fachada, y en la fachada principal del castillo nunca vemos esos ventanales. Pero bueno, en algún momento yo sé que Pi nos hará como la tridimensionalidad del castillo para que veamos realmente cómo es. O por lo menos eso espero que haga en el futuro, ¿no? Que tengamos así como más contenido, ¿no? Maxi, al ver esto, lo primero que se da cuenta es que el castillo está mal mantenido. En las novelas vamos a ver aquí exactamente qué es lo que piensa Maxi, porque Maxi, pese a que no tiene experiencia, y lo va a comentar un poquito más adelante, que no tiene experiencia en lo que es la decoración y demás, sí que se da cuenta que el castillo está como muy abandonado. Tiene ventanas que prácticamente, pues a lo mejor se rompió el cristal y simplemente lo repararon con algo que es muy temporal, no habían puesto cortinas, con lo cual la estancia estaba como muy fría, todo el frío se metía dentro, y de hecho ya daba como la sensación de que estaba mejor la temperatura fuera que dentro del castillo. Esto pasa mucho con los castillos románicos, con algunos castillos cuando los visitas, que si no están bien, por así decirlo, mantenidos, o si no los mantienen como los mantenían en aquel entonces, son muy fríos, que en verano es maravilloso, pero en invierno te congelas. Como vayas a visitar un castillo, tienes que ir básicamente con el abrigo. Sin embargo, cuando vas, por ejemplo, aquí al Palacio Real de Madrid, pues que es también prácticamente como un castillo, no tiene nada que ver la arquitectura, ¿vale? Salvando las distancias, pero ves que todo está como lleno de moquetas, de grandes tapices. De hecho, bueno, estoy hablando del Palacio Real, pero en realidad puedo hablar de cualquier palacio que sea real, entre comillas. Aquí he hablado del de Madrid, pero me puedo remitir un poquito también al Escorial, al gran conglomerado que hay en el Escorial o en otros sitios de España, que es lo que yo conozco. Pero vamos, que tienen como muchos tapices, muchas telas, por supuesto cortinas en todas partes, tenían muchas chimeneas, las chimeneas siempre estaban encendidas en aquellos momentos. Por supuesto que decir que alfombras a tutiplén, y sin embargo en este castillo vemos, en esta representación, que está todo apagado, no hay nada que esté vistiendo las ventanas, con lo cual obviamente todo el frío se va a meter ahí. Y en el webtoon no dan todos esos detalles, pero en las novelas, como os digo, sí, porque Maxi se da cuenta, ¿no? de estos pequeños detalles, porque además es que ella ya sabe cómo están vestidos los castillos de categoría, ¿no? Riftan con todo esto se enfada con los sirvientes, le va a decir: ¿acaso no ordené que remodelaran el castillo antes de mi regreso? Y claro, aquí se van a justificar los sirvientes, van a decir: sí, por eso hay una nueva alfombra en la sala de estar, además de nuevos muebles, lámparas aceitadas y la gran cantidad de velas que usted solicitó. Riftan va a saltar diciendo: eso no es lo que pedí, quería que dejasen el castillo lo más magnífico posible, envié una cantidad suficiente de dinero. Y aquí Rodrigo va a decir: vamos a ver, pero se refería a que usásemos toda esa cantidad para la remodelación, no estamos acostumbrados a gastar tal cantidad de oro sin saber exactamente qué es lo que usted desea. Riftan vuelve: dije que dejaría todo a vuestro criterio, como pudisteis permitir que esto sucediera. Ellos van a rebatir: hicimos lo mejor que pudimos para seguir sus órdenes, incluso cambiamos las camas para que usted pueda descansar cómodamente tan pronto como regresara. Y aquí Maxi en el webtoon va a empezar con este diálogo interno de: tengo miedo, este ambiente no me gusta, no puedo respirar, y se va a estar acordando un poco de las situaciones tensas que ella vivió en el castillo de Croiso, y va a estar recordando como esto que le decían de mocosa inútil, eres una mancha en nuestra familia. Ella no puede soportar la situación y rápidamente va a agarrar a Riftan y le va a decir: Riftan, me gustaría descansar, para cortar un poco la tensión. Y Riftan le va a decir aquí: no tengas miedo, no estoy enfadado contigo.
En las novelas, esto sucede pero no sucede así. En las novelas, por supuesto, vamos a ver también a un Riftan enfadado. Muchas partes de la conversación que van a tener aquí los sirvientes con Riftan es prácticamente igual. Sin embargo, Maxi no piensa aquí en el pasado, en su pasado, en el ducado de Croissant ni en el castillo de su padre, sino que más bien no va a poder soportar la tensión del ambiente. Nosotros sabemos que es por eso, y los que nos hemos leído las novelas obviamente sabemos que viene de ahí. Y en el webtoon supongo que lo querían dejar más claro, que venía de ahí el miedo de Maxi, ¿no? Y por eso pusieron esas pequeñas escenas. Pero como os digo, eso en las novelas no está ahí. Y lo que tampoco está es esto que Riftan le dice que no tenga miedo, que no está enfadado con ella. He de decir que este pequeño toque me gusta, porque en el webtoon, que ya venimos diciendo que en algunos puntos sí que parecía que Riftan pudiese ser un poquito más o menos tóxico con Maxi, aquí claramente le demuestra que la cosa no va con ella, que él no tiene ningún problema con ella y la trata con dulzura. De hecho, la coge igual, por cierto, que en las novelas, porque en las novelas también la coge, cosa que a Maxi le da mucha vergüenza, pero bueno, es lo que hay. De hecho, igual que en el webtoon, Maxi le va a pedir en plan de, bueno, bájame, y Riftan, oye, no estabas cansada, o sea, te llevo porque estás cansada y demás, ¿no? Pero vamos, que sepáis simplemente que en las novelas hay unos detalles que son, pues eso, un poquito diferentes a lo que tenemos en el webtoon. Que en este caso cambian mucho la historia, si me preguntáis, no, en realidad no. Pero son detalles que, bueno, es diferente, ¿no? Es diferente. Le dan como un matiz un poquito distinto. Y en este caso yo no sabría decir si es mejor o peor las novelas, aunque bueno, siempre diré que las novelas son mejores porque lo explican mejor. Pero en este caso a mí me parece que fue un giro bastante apropiado, el meter el pasado ahí de Maxi y de ella acordándose de lo mal que lo pasó en el ducado de Croissant, básicamente. Cuando después de este momento entran en la habitación de ellos, Riftan ve que esa habitación está muchísimo más decorada y igual que en las novelas va a decir, bueno, supongo que hicieron un mejor trabajo por aquí. Y Maxi se va a quedar como muy... se alegra básicamente de ver que Riftan vuelve a ser la persona que él conoce y se da cuenta de que ahí está todo con las mejores calidades. O sea, de hecho, ella se queda muy sorprendida porque su habitación en el castillo de Croissant en realidad era bastante peor y esta era increíble. O sea, tenía unas alfombras con muchísimo lujo, un tocador increíble. Y a pesar de eso, Riftan le va a comentar en plan de, bueno, este lugar tiene que verse súper pobre a tus ojos. Les dije claramente que tenían que hacerlo mejor y Maxi le va a decir, vamos a ver, no, este cuarto es hermoso y el castillo también y mira, la cama es súper cómoda y tal. Y Riftan va a seguir con su inseguridad comentando que no te molestes. He estado en el castillo de Croissant varias veces como para saberlo bien. Este lugar no es más que un granero horrible en comparación al castillo de Croissant. Y aquí va a echarle en cara en cierto punto, tanto en las novelas como en el webtoon, diciéndole que era trabajo de Maxi hacerse cargo de su hogar en el primer lugar, ¿no? Porque ella es su esposa y ese es uno de los trabajos que tienen las damas, que tienen las señoras, ¿no? En este caso. Y claro, no hubiera sido un problema la decoración del castillo si hubiera venido Maxi antes a Anatol, o sea, es lo que le dicen, ¿no? Porque es su deber y demás. Maxi aquí en las novelas, dándose cuenta de que efectivamente Riftan está enfadado con buena razón, rápidamente se va a disculpar, le va a decir, lo siento, en el webtoon ese lo siento, no lo vemos. Sin embargo, vemos que a un Riftan, que igual que en las novelas, va a cortarse a sí mismo porque tampoco quiere recriminarle a ella la falta de acción por parte de sus sirvientes. Le va a decir, bueno, en realidad lo que intento decir es que ya que es su deber, ¿por qué no decoras este lugar como más te guste? Puedes gastar tanto como desees. A las mujeres les encanta decorar y elegir muebles, ¿no es así? Puedo conseguir más sirvientes para ti, no te preocupes por el dinero. Y antes de que Maxi pudiese ver esta expresión por parte de Riftan, Maxi lo que pensaba cuando Riftan empezó a hablar
es que le iba a hacer algo exactamente igual que su padre, que le iba a maltratar, ¿no? Y sin embargo, pues se encuentra con esta dulzura de hombre preguntándole si por qué no lo hace ella ahora que está ahí y que no se tiene que preocupar por el dinero y demás, ¿no? Maxi va a pensar aquí, ok, había aprendido brevemente que esto era parte de mis tareas como mujer de la casa. De hecho, en las novelas nos explican que cuando estaba en el castillo de Croiso, sus damas de compañía le habían explicado brevemente cuáles eran como sus obligaciones y le habían como contado un poco lo que tenía que hacer, pero en realidad ella nunca tuvo nada para practicar ni realmente le prestó demasiada atención porque pensó que este momento nunca llegaría. O sea, ella pensó que nunca nadie se casaría con ella, pues por este tipo de cosas, ¿no? Esto es algo que jamás se imaginó, ¿no? Entonces se siente bastante insegura y es normal, porque si nunca has hecho algo y este trabajo en un castillo tan grande y que te dejen toda la responsabilidad a ti sin saber realmente manejar el dinero y tal, pues piensa que le queda un poco grande y sin embargo tampoco puede negarse. De hecho, cuando Riftan le pregunta que si no quiere hacerlo, ella, o sea, se queda mirándole en plan de, vamos a ver, o sea, para él mismo, o sea, para Riftan, soy una dama refinada y no puedo negarme. O sea, no puedo decirle que no, porque es realmente mi deber. Entonces lo haré lo mejor que pueda, ¿no? Porque además quiero ayudarle, no quiero hacer nada que le haga sentir que no valgo como dama, ¿no? Básicamente. Y Riftan en el webtoon le va a decir que informará al mayordomo, así que haz lo que te plazca con este lugar. Y le va a decir la clave de este capítulo, que es que este es tu hogar ahora. Maxi, al escuchar que es su hogar, va a poner esta expresión que me parece que es brutal y Pi nuevamente tiene mi aplauso máximo y creo que el aplauso máximo de la mayoría de nosotros porque efectivamente esta es la expresión de una persona que está emocionada con que alguien le diga que tiene una casa, que es su casa, porque hasta ahora probablemente ella, o bueno, ya sabemos perfectamente que ella se había sentido como un cero a la izquierda en el castillo de Croiso y que básicamente estaba subsistiendo y existiendo porque había sido la hija mayor del duque de Croiso y no se iba a deshacer de su hija, obviamente, y menos de la única hija que venía realmente del linaje Roem y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad a ella la trataban como un cero a la izquierda y su pertenencia en ese castillo se reducía a que era la hija del duque, pero en realidad esa no era su casa, era la casa de su padre. Y esto es así. Y sin embargo, Riftan le dice así, ni corto ni perezoso, que esa es su casa, que es su hogar. Y Maxi obviamente no puede con el shock y la emoción. Y obviamente le va a decir que va a hacer lo mejor que pueda para hacerlo acogedor. Y Riftan le va a decir que maravilloso, ¿no? Y después de esto, en las novelas, Riftan se va a acercar a Maxi. Ya sabemos para qué. Y Maxi se va a dar cuenta de que en realidad está sucia después del viaje, estará sudadísima. De hecho, en las novelas vamos a ver que Riftan le da un beso en el. Creo recordar que era en el cuello y le dice, ay, está salado. Y Maxi en plan de no hagas nada, o sea, obviamente, o sea, estoy sucia, necesito bañarme. Y Maxi va a pedir el baño y Riftan le va a decir, ok, voy a llamar a los sirvientes para que traigan el baño y tal. En el webtoon, sin embargo, Riftan, que obviamente le va a decir que lo mismo, o sea, que él preparará el baño y demás para las sirvientas, o sea, que las sirvientas prepararán el baño y tal, va a venir ya directamente y va a decir, vamos a ver, así con esta cara. Por cierto, me estoy dando cuenta de que no os lo he puesto lo suficientemente grande. Esto, esperad, que esto merece que lo pongamos grande. Va a decir, venga, vamos a bañarnos juntos, básicamente. Y Maxi se va a quedar como en plan de ¿cómo? O sea, bañarnos juntos. ¿De qué estás hablando? Esto en las novelas va un poco más allá, ¿no? Como os digo, es un poquito más largo el momento en el que ya pues deciden meterse en el baño juntos y les va a decir obviamente Riftan que esto es lo que hacen las parejas
casadas, ¿no? Porque las parejas casadas se bañan juntas. O sea, Riftan esto lo hace porque, claro, es lo normal. Para Maxi no es normal, pero para él es normalísimo. Y en las novelas tenemos así como un inicio de escena un poquito más, pues eso, más adulto. Ya sabemos que el webtoon está un poquito descafeinado. Veremos también ya en el capítulo siguiente qué es lo que sucede aquí, que es bastante divertido, la verdad, toda esta situación. Pero bueno, como sabéis, siempre en el webtoon nos hacen como un resumen de estas escenas así como un poquito más íntimas. Aquí sí que es cierto que ya veremos que no pasa realmente gran cosa, pasa algo bastante entretenido, como os digo. Pero bueno, eso lo dejamos para el capítulo número 9 y he de decir que por primera vez, desde que empezó el webtoon hasta ahora, el capítulo 8, hemos cubierto solamente 2 capítulos de las novelas y no están enteros. O sea, creo recordar que el capítulo 17, que lo tengo aquí, o sea, básicamente esto no, o sea, termina ahí. O sea, faltan unas cuantas frases, de hecho, para que termine. Y va a terminar con el déjame lavarte, o sea, básicamente ese capítulo. Y luego ya empezaremos con el capítulo 18, pero en realidad han cubierto 16 y 17, cosa que como hemos visto en los capítulos anteriores han llegado a cubrir hasta 4. También porque sabemos que tratan de omitir toda esta parte más íntima y entonces como hay mucha descripción íntima en la prosa de Suji Kim, pues obviamente esto pues lo comprimen tantísimo que a veces tenemos pues eso, un capítulo del webtoon y 4 de las novelas. Pero bueno, por lo menos aquí hemos podido explayarnos con un poquito más de historia y conocer un poquito más pues eso, cómo va a empezar realmente esta movida de maravilla de webtoon. Que madre mía, si es que luego a mí me preguntan mucho. Y de hecho tengo varias preguntas en Instagram al respecto, que no he podido contestaros a todas las preguntas que me estáis haciendo en Instagram. Perdona de verdad si voy tarde con los comentarios y voy tarde contestándoos a todos. Sabéis que estoy un poquito hasta arriba de trabajo y de compromisos, entonces estoy tardando bastante más de lo que me gustaría. O sea, me encantaría tener más tiempo para contestaros a todos, pero sí que es cierto que muchos de vosotros me estáis preguntando, sobre todo los nuevos lectores de Debajo del Roble, plan de, pero ¿cómo se divide esta historia? ¿Cómo dividirías esta historia? Y yo siempre voy a decir y mantengo que los primeros 3 libros de la primera temporada de las novelas son la introducción a la historia. Y esta parte hasta que llegamos a Anatol y prácticamente hasta que Riftan vuelve después de haber ido a ver al rey, que veremos que van a ir a ver al rey, es el prólogo de la historia. Aquí no ha empezado todavía nada. La gente todavía no sabe ni por dónde le viene el aire por aquí. O sea, vamos a ver simplemente la primera parte de ajuste, entre comillas, de Riftan y Maxi y cómo Maxi va a empezar a ser persona. Porque hasta ahora lo que estamos viendo es a una mujer con muchos miedos, con muchas inseguridades, que no sabe muy bien cuál es su papel dentro de este matrimonio de conveniencia, entre comillas, de su padre. Y Riftan, por el otro lado, claro, tiene que aprender a tratarla. Y no solamente aprender a tratarla, tiene que demostrarle todo lo que ha llevado sintiendo a lo largo de décadas. Porque Riftan lleva enamorado de Maxi décadas. Sí que es cierto que él se enamoró sin conocerla o sin tratarla verbalmente, o sea, personalmente. Ya él se enamoró de un flechazo prácticamente y de lo que le transmitía Maxi. Que tenemos un vídeo al respecto en el canal, ya lo sabéis, o sea, tenemos muchos vídeos de hecho relacionados con la historia, en concreto con la historia de amor de estos dos y con cómo evoluciona esta relación. Pero es eso, o sea, esta primera parte de las novelas y del webtoon es básicamente el prólogo hasta que realmente nos metemos en harina. Ya Maxi está más ajustada en su papel dentro de la vida de Riftan, porque al final es Maxi la que se asimila a la vida de Riftan, porque no es que Riftan se vaya al castillo de Kroiso a ser parte de la vida de Maxi, es al revés. Maxi se va a ser parte de la vida de Riftan y tiene que acoplarse y buscar su papel, que como
todos sabemos, va a ser totalmente distinto a lo que una dama de estas características va a tener. O sea, Maxi se va a salir por la tangente porque Maxi es mucha Maxi. Eso sí. Y Riftan no va a tener menos que tragar en muchas ocasiones con lo que Maxi quiere porque, en fin, es Maxi y a Maxi no se le puede decir que no porque Maxi tiene que estar feliz de la manera que sea, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, con todo y esto y habiéndome pasado un poquito más y habiendo hablado un poquito más de lo que se viene, dejamos el vídeo de hoy. A ver si por Dios me da tiempo a grabaros, bueno, y cabeza, porque no os pude grabar vídeo ayer porque es que no tenía literalmente cabeza. Y la semana pasada lo mismo, o sea, entre unas cosas y otras no tenía cabeza para ordenar pensamientos y poder haceros un vídeo con coherencia porque estoy mentalmente muerta, o sea, mi trabajo me requiere muchas veces que tenga muchas cosas y muchos datos en mente, entonces hay veces que me hago un turuño muy raro y no quiero haceros un vídeo sin coherencia, entonces bueno, espero, ya que es Semana Santa, espero que me dejen un poquito más tranquila y poderos grabar un vídeo por lo menos para el jueves o el viernes y luego ya por supuesto el vídeo del domingo. Pero bueno, como siempre os digo, si no te has suscrito todavía, pues suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo, porque no sé cuándo voy a poder subirlos, esta es la realidad hasta que se pase la temporada alta en verano. Y nada, por lo demás me despido, espero que tengáis una excelente semana, quien esté de vacaciones disfrutarla y quien esté trabajando como yo, pues que le sea lo más leve posible. Y hasta el siguiente vídeo, que veremos a ver cuándo es, si os quiere un montón. Chao.